Hola, hola, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, Lice. Gracias, buenas noches. Vamos a empezar con la clase. La última clase hemos terminado en esta parte de lo que sería la justificación, ¿sí? Sin embargo, vale la pena aclarar algunos aspectos que son necesarios para poder desarrollar lo que sería la tesis. Inicialmente hemos dicho de que para poder estructurar lo que sería la tesis, se consideran ciertos elementos que son importantes, ¿no? Sabemos que cuando hablamos de una justificación, generalmente nos dicen de esta forma, ¿no? Van a decir para qué sirve esta investigación, ¿no? Tienen que justificar para qué va a servir, ¿no? Eso no me dice nada. Entonces, para eso utilizamos estos elementos que nos permiten ubicarnos, estructurarnos o estructurar de la mejor forma lo que sería la justificación. Para eso tenemos conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y lo que sería el método. Hemos dicho, no es secuencial, tampoco debe estar todos a la vez, ¿no? Todo esto va a depender mucho de la temática, de la profundidad de la investigación, del alcance de la investigación, ¿ya? Entonces yo podría tomar conveniencia, implicaciones prácticas y, no sé, valor teórico, ¿no? Va a depender mucho de la naturaleza de la investigación, ¿ya? En cada uno está formulado algunas preguntas que nos sirven como guía para poder redactar, ¿ya? Entonces yo podría empezar, no sé, por relevancia social o por conveniencia o por valor teórico, no sé. No tiene un orden secuencial. Sin embargo, son elementos que nos permiten estructurar de la mejor manera la justificación, ¿ya? ¿Qué tenemos en conveniencia? ¿Por qué es conveniente desarrollar la investigación? Esa es la pregunta que debemos responder. ¿O para qué va a servir la investigación? En relevancia social, ¿cuál es la importancia para la sociedad? ¿No? ¿Cuál es la importancia para la sociedad? ¿Quiénes se benefician? ¿No? Entonces, los beneficiarios pueden ser beneficiarios directos, indirectos, ¿no? Entonces, identificamos los beneficiarios. Implicaciones prácticas tiene que ver, ¿no? ¿Cómo o ayuda a solucionar algún problema de carácter real? ¿No? Entonces, hay algún problema o en todo caso soluciona de forma real o un problema real, ¿no? Valor teórico generalmente cuando hay un vacío de conocimiento. Vale decir, yo voy a investigar sobre, no sé, aprender a escribir y no hay en nuestro medio, no hay libros, no hay investigaciones. Entonces, ¿qué hago? Estoy llenando un vacío teórico, ¿ya? Entonces tiene un valor teórico. Y método, hemos dicho, cuando nosotros, a partir de la investigación, planteamos un método, ¿ya? Eso es el método. Solamente cuando planteamos un nuevo método, ¿ya? No lo que utilizamos, no, eso hay en todos los libros, ¿no? Entonces, no vamos a trabajar de esa forma. Bien. Entonces, en base a esto, vamos a estructurar, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo que tiene que ver con lo que es el valor teórico, ¿no? Es un ejemplo muy básico, muy elemental, pero que nos permite de alguna forma ver cómo más o menos vamos a estructurar lo que sería el valor teórico. Dicen, haciendo una revisión bibliográfica de la temática estudiada, se ha podido advertir que existen algunos estudios que se han desarrollado en el contexto mundial. Por ejemplo, se tienen los estudios, ¿no? Aquí ustedes lo desarrollan. En el contexto nacional se ha podido advertir que existen, ¿no? Muy pocos estudios, los cuales son, ¿no? Mencionamos esos pocos, ¿no? Porque tampoco hay que dejar ambiguo, ¿no? Si es ambiguo no sirve en la redacción, ¿no? Los estudios que se han desarrollado en el país son básicos, pues solamente toman en cuenta algunos aspectos generales de las dificultades de aprendizaje y el rendimiento académico. Incluso no se tiene ningún estudio de la relación que existe de ambos conceptos, por lo que amerita realizar un estudio que pueda, ¿no? Entonces ahí voy a poner yo qué es lo que voy a plantear a partir de mi investigación, referido al valor teórico, es decir, para llenar ese vacío de conocimiento que existe relacionado con la temática que estoy abordando.
Eso es justificación. Así vamos a estructurar uno o dos párrafos por cada elemento, ¿no? Los que corresponden. Repito, no todos los elementos vamos a considerar en la justificación. Solamente lo necesario. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿No? ¿Ninguno? Ya. Entonces, con eso terminamos este apartado de lo que sería la justificación. Después de la justificación viene lo que es la delimitación. ¿Ya? Delimitación de la investigación. Cuando hablamos de delimitar la investigación, claramente su nombre indica, ¿no? Delimitar. Muchas veces se abordan temas muy generales. Ejemplo, ¿no? Yo voy a decir, no sé, economía familiar. Entonces, cuando digo economía familiar, básicamente estoy considerando, ¿no? El conjunto de lo que estudia la economía. ¿Qué estudia? La micro y macroeconomía, ¿no? Entonces, cuando hablo de familias, estoy hablando de microeconomía. Pero uno que sabe economía puede deducir de esa forma. Pero uno que no sabe economía, va a decir todo. Sin embargo, yo solamente voy a investigar sobre ingresos, ¿no? Fuentes de ingreso y gastos de las familias. ¿Cómo? ¿En qué lugar eso específico? Aquí, en este espacio. En la delimitación, ustedes tienen esa opción de poder especificar lo que van a estudiar en su trabajo. ¿Ya? Entonces, muchas veces planteamos un tema, ya está aprobado el perfil, ahora nos damos cuenta que es muy amplio la investigación. Aquí podemos delimitar. Entonces, cuando hablamos de delimitar, estamos hablando de que un tema amplio podemos volverlo en un tema súper concreto, súper específico. ¿Ya? Especificamos su alcance, determinamos cuál es el límite que puede abarcar con la investigación. ¿Ya? Entonces, en pocas palabras, estamos diciendo que un problema grande llevamos a una situación en la que podemos manejar fácilmente, ¿no? Y obviamente en base a eso podemos solucionar el problema de forma fácil también. Eso es delimitación. Ahora bien, cuando hablamos de delimitar, se consideran estos tres elementos, ¿ya? Temática, espacial, temporal. Esos son los tres elementos básicos, esenciales que se delimitan. Temática, ya hemos dicho, ¿no? Aborda el tema, el problema que estoy estudiando. Lo voy a especificar. Ahora, muchas veces en el título ya se pone de forma específica, entonces simplemente lo recalcamos, ¿no? Espacial es el ámbito geográfico o el alcance de la investigación. Entonces yo puedo decir, ¿no? Unidades educativas de la ciudad de La Paz. Es amplio, ¿no? Son muchos. Entonces aquí puedo decir unidades educativas fiscales. O he dicho en mi investigación, unidades educativas fiscales de la ciudad de La Paz. Sigue siendo amplio. Entonces yo podría decir unidades educativas fiscales del macrodistrito Cotauma. ¿Ve? Entonces ahí estoy delimitando espacialmente. ¿Ya? O, por ejemplo, ¿no? En el municipio de Carangas. ¿Ya? Entonces es un municipio grande, ¿no? Entonces aquí puedo decir en el municipio de Carangas, comunidad X. ¿Ve? Entonces estoy delimitando espacialmente. Ahora, temporal. Eso hemos hablado cuando estábamos en el título, ¿no ve? Hemos dicho que en algunos títulos es necesario colocar la fecha, ¿no? Del cual se estudia. Por ejemplo, les ponía el ejemplo de exportaciones, ¿no? Entonces les decía, la exportación, no sé, de minerales de Bolivia.
si planteo de esa forma mi temática, pues van a decir, ¿no? Desde la fundación 1825 a la fecha. Pero no, yo no he estudiado desde ese año, ¿no? Solamente he estudiado de 1900 a 1920, 20 años. Ah, no, pero no dice eso, ¿no? Tienes que explicarme todo. Entonces, para que no ocurra eso, aquí podemos, o en el título se delimita en ese caso, ¿no? Entonces decimos 1900, 1925. O sea, cualquier año, pues de 5, 10, 15, 20 años, ¿no? ¿Ya? Entonces delimitamos en el título. Ahora, en caso de que no fuera necesario delimitar en el título, es decir, es un tema que no es necesario delimitar. Ah, pero necesitamos delimitar en qué fecha, en qué periodo de tiempo se ha hecho la investigación o de qué periodo se han recopilado los datos. ¿No ve? Entonces también es necesario delimitar la parte temporal. ¿Ya? Entonces estos tres elementos son los más elementales que se delimitan en una investigación. Ahora bien, en base a esto tenemos este ejemplo, ¿no? Es igual muy básico, muy elemental, pero que nos permite comprender mejor, ¿ya? Temática. Esta investigación se centra en el estudio de las dificultades de aprendizaje y su relación con el rendimiento académico en estudiantes. Eso es la temática. Entonces, claramente aquí está diciendo, ¿no? Va a estudiar las dificultades de aprendizaje y cómo se relaciona con el rendimiento académico. Y en los estudiantes, no en profesores, nada, en estudiantes. Así, concreto. Espacial, ¿dónde se va a hacer la investigación? Ámbito geográfico. Dice, en la ciudad de El Alto, en las instalaciones del Colegio Juan Capriles, ¿no? El mismo se encuentra, ¿no? Entonces voy a especificar el lugar. Temporal. El estudio se ha desarrollado durante el segundo semestre, julio a diciembre, de la gestión 2020. Sin embargo, el estudio se ha tomado, o en el estudio se ha tomado en cuenta datos de la gestión 2016 al 2020. Aquí, por ejemplo, tienen dos delimitaciones temporales. Uno que habla del periodo de investigación y segundo habla del periodo del cual se han recopilado los datos para la investigación. ¿Ya? Podría ser de esa forma. ¿Ya? O solamente abordar el periodo de la investigación. ¿Queda claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Disculpe. Así, de esa manera, siempre se tiene que delimitar la justificación. No, esto no es la justificación, es la temática, la La temática. delimitación. De esa manera se tiene que justificar todo. No precisamente, ¿no? Esto es solamente un ejemplo, digamos, de cómo podría ser. No es que estoy diciendo debe ser exactamente lo mismo. Allá. Perfecto. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ninguno? Ya. Eso, este apartado de lo que es la delimitación. Ahora, el siguiente apartado, después de la delimitación, viene lo que es la hipótesis. ¿Ya? La hipótesis. Entonces, ahora veamos. ¿Qué es hipótesis? ¿Cuándo se plantea la hipótesis? Todo eso. ¿Ya? ¿Dónde está? Aquí está. Ya.
Ya, disculpes. Ahora sí veamos lo que es la hipótesis. ¿Ya? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, hola. Hola, hola. ¿Me Escucha, escuchan? ¿Sí? licencia. Adelante, adelante. Ok, gracias. Ya. ¿Qué es una hipótesis, no? La primera pregunta que siempre nos planteamos. Cuando hablamos de hipótesis, ahí está. Una hipótesis, en pocas palabras, es una respuesta tentativa al problema. Es una respuesta a priori al problema, ¿ya? Es una posible respuesta al problema planteado. Eso es la hipótesis, ¿ya? Por eso dice aquí, es una conjetura científica que requiere contrastación con la experiencia. Entonces, eh, esta respuesta que lo llamamos hipótesis, básicamente requiere de su contrastación para poder validar o para poder refutar, ¿no? Para poder aceptar o refutar, ¿ya? Ahora, una vez que esta hipótesis se verifica, deja de ser hipótesis, ¿no? Porque ya es un enunciado verificado, ¿ya? Entonces, hasta mientras no se verifica, se denomina hipótesis, ¿ya? Entonces, eso es una hipótesis. En pocas palabras, recalco, ¿no? Es una posible solución al problema planteado. Es una solución tentativa al problema planteado. Eso es una hipótesis. Ahora, ¿para qué sirve la hipótesis, no? Principalmente tiene estas tres funciones. Primero, guía el estudio. Segundo, proporciona explicaciones. A partir de la hipótesis vamos a proporcionar ciertas explicaciones a la problemática planteada. Y también nos apoya, nos permite, nos sirve para apoyar la prueba de las teorías, ¿ya? Porque vamos a probar la hipótesis. Ahora, ¿cuándo se formula la hipótesis? ¿No? La gran pregunta. Muchas veces, ya me he chocado muchas veces, ¿no? Algunos creen que porque es tesis tiene que llevar hipótesis, sí o sí. Y no es así, ¿ya? No es así. Recuerden, hemos hablado de lo que son los enfoques de investigación, ¿no? Cuantitativo y cualitativo. Una investigación cualitativa simplemente no lleva, ¿ya? Cualitativo no tiene hipótesis. Entonces alguien diría, entonces, ¿qué cosa voy a verificar? ¿Qué cosa voy a probar? Entonces, nuestro guía ahí es nuestra pregunta de investigación, nuestro problema. Ya. Entonces, solamente cuando es una investigación cuantitativa. Mentira, tampoco, ¿ya? Hemos dicho que una investigación cuantitativa tiene 4 tipos de investigación: exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo, ¿verdad? Ahora, cuando es exploratorio, hemos dicho que una investigación exploratoria es cuando el tema es poco conocido, poco estudiado, un tema nuevo. Eso es exploratorio. Ahora, si yo no conozco, es poco estudiado, ¿cómo podría yo plantear una solución tentativa? Ah, no puedo. Entonces, no lleva hipótesis. ¿Ya? No lleva hipótesis. Ahora, una investigación descriptiva. ¿Puede o no? Entonces, aquí voy a poner, puedo decir sí o no. ¿Ya? Ah, ¿cómo es eso? Una investigación descriptiva lleva hipótesis cuando cuando pronostica, ¿ya? A partir de los resultados de la investigación, pronostica, ¿ya? Hace una proyección. Cuando hace una proyección, un pronóstico, lleva hipótesis.
Pero si es solamente descriptivo, como su nombre indica, no lleva hipótesis. ¿Recuerdan? Cuando hemos hablado de variables, igual hemos dicho esto, ¿no ven? El título, ¿no? Entonces hemos dicho, una investigación descriptiva puede tener solamente una variable, siempre y cuando solamente sea descriptivo. Pero si es descriptivo, pero además propositivo o pronostica algo, ahí ya lleva hipótesis. En este caso, ya tiene que llevar también dos variables. Ahora, cuando es una investigación correlacional, sí lleva hipótesis. Cuando es una investigación explicativo, sí lleva hipótesis. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Buenas noches, licenciado. Si en caso nos pides realizar sí o sí lo que es la hipótesis, entonces se tendría que realizar, licenciado. O podemos explicar de la manera Para poder llegar a explicar, conocer. siempre se van a sustentar con alguna fuente, ¿ya? Entonces alguien les puede decir, no, esto es una tesis, ¿no? Por tanto, necesariamente tiene que tener hipótesis, ¿no? Les pueden plantear de esa forma. Pero, ¿sí? Si ustedes se fundamentan, ahora sí, ya hemos saneado la lista, ¿no? Entonces les voy a compartir el link de los libros. Entonces busquen, ¿no? Puros libros de metodología son. Ahí susténtense, fundamentanse, digan, ¿no? Fulano de tal indica que cuando es este tipo de investigación, no lleva hipótesis o lleva esta hipótesis, ¿no? Entonces, en ese momento, el tribunal se va a quedar calladito, ¿no? Entonces, muchas veces solamente es por la experiencia, ¿no? Entonces, piensan que, porque es tesis, tiene que llevar hipótesis, ¿ya? Entonces, tienen que fundamentar esa parte, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Está claro? ¿Está claro cuándo lleva hipótesis? ¿Sí? ¿No? Ya, entonces no hay preguntas. Bien, y algo interesante aquí. Ya, vamos a ver en un momento, pero para que no se pierdan, importante aprovechar este gráfico, ¿ya? Hemos dicho, cuando es correlacional, lleva. Cuando es explicativo, también lleva, ¿ya? Ahora, ¿qué tipo de hipótesis lleva? Cuando es una investigación correlacional, la hipótesis también es correlacional. Cuando es explicativo, la hipótesis se llama causal, ¿ya? Una hipótesis causal. Ahora, cuando es descriptivo y pronostica algo, hemos dicho lleva hipótesis. ¿Qué se llama esa hipótesis? Descriptivo, ¿ya? Lleva también una hipótesis descriptiva. Entonces, no hay que estar aquí pensando, ¿no? Si es descriptivo, pronóstico, ahora tiene que llevar hipótesis. ¿Hipótesis qué será? ¿Correlacional, causal? ¿Qué tipo de hipótesis? No, no hay que estar pensando así. Entonces, aquí ya te dice todo. Entonces, mi investigación es correlacional, por tanto, tiene que llevar hipótesis y la hipótesis tiene que ser también correlacional. Así tiene que hacer ese razonamiento lógico, ¿ya? Entonces, por eso es importante saber, ¿no? Entender, ¿no? ¿Cuál es la estructura? Bien, ahora veamos, ¿no? De forma muy general, los tipos de hipótesis. Esto es de forma general. Lo que acabo de decir hace un momento, ¿no? Lo que decía aquí, descriptivo, correlacional, causal, aquí está. Descriptivo, correlacional, diferencia entre grupos, causal.
Pero de forma macro tenemos estos 4 tipos de hipótesis. Tenemos lo que es la hipótesis de investigación, hipótesis nula, hipótesis alternativa y lo que es la hipótesis descriptiva. En nuestro medio generalmente se maneja estos 3. ¿Ya? Estos 3. Y esto se maneja en ciencias exactas, como matemáticas, estadística, economía, digamos, ingeniería. Aunque economía no es exactamente una ciencia exacta, sin embargo, utiliza los datos numéricos, ¿no? Entonces ahí se avanza en matemáticas avanzadas, ¿no? Análisis matemático 1, 2, ¿no? Estadísticas descriptivas, inferencial, álgebra lineal, ¿no? Y otros más. Entonces, sí tienen esa capacidad para poder demostrar, ¿no? La hipótesis de forma estadística, ¿ya? Pero los que no tenemos base de estadísticas, de los números, entonces manejamos solamente esta parte, ¿ya? De investigación nula alternativa. Cuando hablamos de una investigación, o perdón, de una hipótesis de investigación, estos pueden ser de tipo descriptivos, correlacionales, diferencia entre grupos y causales. Y si fuera una hipótesis nula, los mismos, descriptivo, correlacional, diferencia entre grupos y causales. Y si fuera alternativa, también, descriptivo, correlacional, diferencia entre grupos, causal. Entonces, para los 3 de investigación nula y alternativa, tienen los mismos tipos de hipótesis, ¿ya? Ahora, como es esto una clasificación macro, obviamente uno del otro difiere en su estructura, ¿ya? Ahora, cuando es una hipótesis estadística, es de estimación, de correlación, de diferencia de medidas. Vale decir, por ejemplo, que si yo planteo una hipótesis estadística, necesariamente debo probar también de forma estadística, ¿ya? Entonces, ahí todos los instrumentos, todo tiene que ser cuantitativa, ¿ya? Cuantitativa. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, ¿me escucha, licenciado? Sí, escucho perfectamente. Bien, gracias. En la siguiente consulta, escuché decir sobre la hipótesis hipotética deductiva. ¿Cómo voy a analizar esa hipótesis en una investigación y dónde pertenecería esa hipótesis? Hipótesis deductiva, ¿me dijo? ¿Qué me dijo? Hipótesis hipotética deductiva. Ya, hipótesis hipotética deductiva. Ya. Bien, a ver, no recuerdo haber escuchado esto, pero seguramente en algún momento han manejado, ¿ya? A ver, empezaremos por eso. Hipótesis, hemos dicho que es una solución tentativa al problema. Hipotética, esto es un método, ¿ya? Entonces, cuando hablemos del método, vamos a ver, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, análisis, síntesis, inductiva, deductiva, hipotética. ¿Qué es hipotética? Estamos haciendo referencia a lo mismo, exactamente a lo mismo. Una respuesta tentativa al problema. Deductiva, ¿qué es deductiva? También es un método. Entonces, de la deducción es esto, ¿no? Entonces, empezamos de lo general y llegamos a lo particular. ¿Ya? Entonces, este proceso es deductiva. Ahora, si yo expreso hipótesis hipotética deductiva, ¿qué estoy expresando? Estoy diciendo que mi investigación se basa en una hipótesis de forma deductiva. ¿Ya? ¿Qué sería eso? Estamos refiriendo a una hipótesis de investigación. ¿Ya? Eso es eso. Solamente que aquí quieren marearnos un poco. ¿Ya? Entonces pertenece aquí. ¿Alguna otra pregunta? Sobre lo mismo, algunos ejemplos. ¿Ya? Ahorita vamos a ver ejemplos.
Hasta aquí se entiende, ¿no? Cómo se clasifica, cuáles son los tipos, todo eso, ¿no? ¿Sí? ¿No? El silencio otorga. ¿Qué dicen? A ver, ¿alguien? ¿Nadie? ¿Todo está claro? Ya, creo que sí. Bien, entonces aquí en esta parte tiene que tener bien claro, ¿ya? Descriptiva, correlacional, diferencia entre... ¿Cuándo se plantea de forma descriptiva? Correlacional, causal. Diferencia de grupos es para una investigación experimental, ¿ya? ¿Ya? Experimental. ¿Ya? Necesariamente. ¿Sí? Entonces ahí está. Esto tenemos que tener bien claro, ¿no? Y hemos dicho que esto corresponde a esto, ¿no ve? Descriptivo, hipótesis descriptivo. Correlacional, hipótesis correlacional. Explicativo, hipótesis causal. ¿Ya? Y eso está aquí. ¿Ya? Ahora vamos a desarrollar esto. Entonces, ¿cómo planteo? Después, al final, vamos a hacer la diferencia entre hipótesis de investigación nula y alternativa. Ya. Ahora estamos en lo que es la clasificación, los tipos de hipótesis, ¿no? Descriptiva, correlacional, diferencia entre grupos y causal. Estamos exactamente en esta parte. ¿Ya? Esta parte ahora lo estamos ampliando, ¿no? Y vamos a ver cómo se plantea, o cuándo se plantea, cómo debería de ser. Una hipótesis descriptiva. Hemos dicho, planteamos esta hipótesis cuando es una investigación descriptiva, pero propositiva, propone o pronostica, perdón. ¿Ya? En ese caso, en ese momento, solamente en ese momento, voy a plantear esta hipótesis descriptiva. Ejemplo, la inflación económica del próximo semestre será el 3%. Estoy pronosticando. Entonces lleva hipótesis. Obviamente la hipótesis también es un pronóstico, ¿no? Porque es una investigación descriptiva. Correlacional. Una investigación correlacional es cuando es una investigación también correlacional. ¿Cuándo es correlacional? Cuando hay una relación entre las variables. ¿Ya? En ese momento se plantea. Entonces, la hipótesis también tiene que plantearse de esa forma, con una relación, es decir, las variables tienen que tener relación. Ejemplo, a mayor atracción física, menos confianza. Hay una relación, ¿ya? Mayor atracción física, menos confianza. Menor atracción física, mayor confianza. ¿Ve? Estoy relacionando, ¿sí? Relación. Diferencia entre grupos. Hemos dicho para investigaciones experimentales, porque esto nos permite comparar los grupos. Cuando hago una investigación experimental, comparo los grupos. Por tanto, esto tiene que ver con lo que es investigación experimental. Ejemplo, mira, aquí. El tiempo que tardan en desarrollar el SIDA las personas contagiadas por transfusión sanguínea es menor que las que adquieren el VIH por transmisión sexual. Ahí está claro. Estamos hablando de un grupo que adquiere por transfusión sanguínea y otro grupo por transmisión sexual. ¿Ve? Estamos comparando los grupos. ¿Ya? Por eso se llama diferencia entre grupos. Finalmente, lo que es causalidad, hipótesis de causalidad. Ya hemos dicho eso, ¿no? Es cuando es una investigación explicativa. Tiene que ver con establecer la relación causa-efecto. Vale decir cuál es la causa y cuál es el efecto.
El otro habla de una relación. Aquí no, causa-efecto. Diferente. Ejemplo. Un clima organizacional negativo crea bajos niveles de innovación en los empleados. Un clima organizacional negativo crea bajos niveles de innovación en los empleados. Estamos hablando de causa, que sería bajos niveles de innovación. En este caso, perdón, clima organizacional, en este caso negativo. Entonces, ¿cuál es el efecto? Bajos niveles de innovación. Causa-efecto. ¿Preguntas? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Está claro? La hipótesis, ¿cómo podías relacionar con las variables? Ya. En todo caso, ahorita vamos a plantear con los ejemplos, pero aquí tiene que ver básicamente las variables, ¿ya? Las variables. Aquí tal vez está de forma muy simple estructurado las hipótesis, pero en el ejemplo que vamos a ver que hemos ido desarrollando, vamos a identificar las variables, ¿ya? Necesariamente es bien fácil, ¿no? A ver, primero hemos planteado el título, ¿no? Luego hemos formulado el problema, la pregunta, ¿no? Tercero, hemos formulado el objetivo. Ya tenemos 3. El cuarto es la hipótesis. ¿Recuerdan? El título lo hemos estructurado. La pregunta, en este caso, lo que es el problema, hemos estructurado en base al título. El objetivo hemos estructurado en base al problema, que es la pregunta. La hipótesis lo vamos a estructurar en base al objetivo. Tiene una secuencia lineal, ¿ya? Hoy día les voy a compartir un Excel en el cual les va a permitir solamente ver esa parte, ¿no? Si están siguiendo una secuencia lógica, ¿ya? De todo este elemento. Ahora bien, antes de pasar a ese ejemplo, importante tener ya claro esta clasificación. ¿Cuándo es una hipótesis de investigación, una hipótesis de nula o una hipótesis alternativa? ¿Cuándo? Entonces, como ya conocemos todos estos, planteamos lo que es hipótesis nula. ¿Cuándo una hipótesis se considera nula? Cuando simplemente lo niega o lo refuta a la hipótesis de investigación. Vale decir, ahí está, ¿no? De investigación nula y alternativa. Los 3 tienen las mismas opciones, ¿no? Entonces, digamos que yo he planteado una hipótesis de investigación correlacional, ¿ya? Entonces, una investigación nula también va a plantear correlacional, pero va a refutar o va a negar esta hipótesis, ¿ya? ¿Y cuándo es una hipótesis alternativa? Cuando da otra alternativa a la hipótesis de investigación, ¿ya? Y en este ejemplo vemos eso, ¿no? Dice, ¿no? Hipótesis nula, cuando niega o refuta. Mi hipótesis de investigación es esto, dice, ¿no? La inflación económica del próximo semestre será el 3%. Eso es mi hipótesis de investigación. ¿Cómo sería una hipótesis nula? La inflación económica del próximo semestre no será el 3%. ¿Qué está haciendo? Está negando. ¿Sí? Niega, nada más. Por eso lo he remarcado en rojo. ¿Sí? Estamos negando esa hipótesis de investigación que se ha planteado inicialmente. O en su caso, una hipótesis alternativa. Su nombre dice alternativa. Entonces, cuando es alternativa, plantea otra alternativa a la hipótesis de investigación. Ejemplo, decía nuestra hipótesis de investigación, la inflación económica del próximo semestre será el 3%. Entonces, como es alternativa, pues yo puedo dar otra alternativa o simplemente volverlo de forma que no sea 3%, ¿no? Como en este caso. La inflación económica del próximo semestre será más del 3%.
Ya estoy dando otra alternativa. Estoy diciendo que no va a ser el 3%. O podría dar yo otra cifra. Yo puedo decir, ¿no? La inflación económica del próximo semestre será el 2%. Ya estoy dando otra alternativa. O simplemente yo digo, la hipótesis, perdón, la inflación económica del próximo semestre será el, no sé, 5%. Otra alternativa. ¿Se entiende cuándo es una hipótesis de investigación nula o alternativa? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Hola, hola, ¿me escuchan? Adelante, Licen. Ok, bien, entonces eso con tema de las hipótesis, ¿no? Ahora, ¿cuántas hipótesis debe formular? Generalmente se plantea uno, ¿no? Pero van a haber investigaciones que plantean los tres hipótesis, ¿no? De investigación nula y alternativa. Ahora, ¿en qué me beneficia si es que planteo los tres o simplemente uno? Si es que planteara, por ejemplo, los tres, ¿no? Digamos, ¿no? Pongamos ejemplo eso, ¿no? El crecimiento económico del próximo semestre será el 3% de investigación. Nula dice que no. Y alternativa dice que va a ser el 4%. O sea, al final voy a probar los tres, ¿no? Les voy a decir, ¿no? Se refuta la hipótesis de investigación porque no ha sido el 3%, ¿no? Entonces se aprueba la hipótesis nula porque, o se acepta la hipótesis nula porque no ha sido el 3%. O podría decir, no, se acepta la hipótesis alternativa porque el crecimiento económico ha sido el 4%. Y eso es lo que se ha planteado inicialmente. Para eso me sirve, ¿ya? Es decir, al final, recuerden, la hipótesis hay que probar, ¿ya? Debemos probar la hipótesis. Ahora, cuando es hipótesis descriptiva, se prueba con datos numéricos. Para eso hay también herramientas estadísticas, por ejemplo, el chi cuadrada o el t de student, ¿no? Que son instrumentos o herramientas que me permiten probar esa hipótesis. Pero cuando es nula o es de investigación o es simplemente alternativa, no precisamente utilizamos esos para poder probar, ¿no? Lo que sería la hipótesis. En base a esto tenemos el siguiente ejemplo. Recuerden, planteamos el título, a partir del título, problema, a partir del problema, objetivo y a partir del objetivo, la hipótesis, ¿no? Ven la correlación. ¿Qué es el título? Dice dificultades de aprendizaje y rendimiento académico, ¿no? ¿De quién? De los estudiantes. ¿De dónde? Colegio Juan Capriles. Ya está, título. Problema. ¿Cuál es la relación de las dificultades de aprendizaje y el rendimiento académico? Ah, es una investigación correlacional. ¿Ve? Ahí están las dos variables, ¿no? Identifiquemos. Dificultades de aprendizaje, rendimiento académico. Ahí está, ¿no? Dificultad de aprendizaje, rendimiento académico. Ya están las dos variables. Entonces, hemos dicho que esto es además correlacional, ¿no? ¿Cuál es la relación? ¿No? Ahí está. Entonces, como objetivo, determinar la relación, ahí está, ¿no? Que es correlacional. Además, el verbo corresponde a una investigación correlacional. Dificultad de aprendizaje, rendimiento académico. Ahí está, ¿no? Hipótesis. Recuerden, va a venir a partir del objetivo. Dice, las dificultades de aprendizaje influyen en el rendimiento académico. Una hipótesis correlacional. Pero si yo hubiera planteado una hipótesis, digamos, descriptiva o explicativa, el objetivo también va a ser de esa forma,
y la hipótesis también va a ser de esa forma. Siempre, siempre se debe cuidar de que se utiliza las mismas variables los mismos sujetos, el mismo sujeto, objeto y el mismo lugar. Lo único que puede cambiar son los conectores, el verbo, ¿no? Se va a depender mucho el verbo de acuerdo al problema. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? ¿Se entiende? ¿Alguna Dentro de pregunta? este ejemplo, ¿cuál sería el objeto de estudio? Ya. A ver, según usted, ¿cuál es el objeto de estudio? ¿Cómo defines el objeto de estudio? Estamos dentro de un área de educación, para empezar, ¿no? Y serían las dificultades de aprendizaje. Ya. ¿Y eso qué hemos dicho nosotros? Es una variable. Variable. ¿Ya? Sí. Entonces, el objeto de estudio tiene que ver con las variables. Es decir, cuando dices el objeto de estudio, estás preguntando básicamente qué estás estudiando, ¿no ve? ¿Qué estamos estudiando? Son las dos variables. Esto de sujeto de investigación y objeto de investigación sería relacionar a este ejemplo. Ya, a ver. ¿Recuerdas? Esto, el título hemos definido en base a estas tres preguntas, ¿no? A ver, hemos dicho, ¿dónde? ¿Quién? ¿Y qué? ¿Eh? Esas son las tres preguntas, ¿ya? Después hemos identificado causa, efecto y aporte. En base a estos 6 elementos hemos estructurado el título. Ahora, ¿qué? ¿No? El qué. Esto es esto. Rendimiento académico. Voy a borrar esto, ¿ya? ¿Ya? El qué, ¿no? Ahí está. Rendimiento académico. ¿Quién? Estudiantes. ¿Dónde? Colegio Juan Capriles. Ya están los 3 elementos. Ahora, causa, efecto, aporte, ¿no? Hemos dicho solamente uno, cualquiera. En este caso hemos tomado la causa. ¿Cuál es la causa para que tengan rendimiento académico bajo? Ah, son las dificultades de aprendizaje. Eso hemos identificado como causa. Entonces, la causa llega a ser la otra variable. Así hemos estructurado el título. Entonces, esto es variable 1, variable 2. Sujeto, objeto y el lugar. Eso hemos dicho, el primer día de clase hemos hablado de esto. Esos son los 4 elementos del título. Aquí en algún caso, si fuera necesario, colocamos la parte temporal, solamente en caso de que fuera necesario. ¿Ya? Ahora, esta es una investigación, por ejemplo, correlacional, explicativo o descriptivo que pronostica. Pero si fuera, por ejemplo, simplemente una investigación cualitativa, la llamamos categorías y no variables. O una investigación exploratoria o simplemente una investigación descriptiva, puede tener solamente una variable a partir de aquí. Si yo podría decir, rendimiento académico de los estudiantes del Colegio Juan Capriles. Claramente estoy solamente con una variable. Eso solamente me permite hacer una investigación descriptiva. ¿Alguna pregunta?
Hola, hola, ¿me escuchan? Licenciado, Sí. en mi caso nos están tomando con 15 palabras, entonces estaría reduciendo, ¿no? Lo que es mi problemática. Sí, lo que Eh, sí podían reducir es la cantidad de palabras, ¿no? De sus variables, ¿ya? Pero no, o sea, no debería de ser, o sea, pero son reglas, ¿no? Que a veces hay que amoldarse, ¿no? Entonces, aquí tienen que reducir, o aquí en el nombre, ¿no? Entonces, aquí algunos ponen, ¿no? Colegio Juan Capriles de la ciudad del Alto, municipio del Alto La Paz, ¿no? Entonces, pongan Colegio Juan Capriles, el Alto, ¿sí? Reduzcan. ¿Ya? Pero que se tiene que entender el título, ¿ya? No por el hecho, digamos, de que tiene que ser 15 palabras, lo voy a poner abreviaturas o lo voy a reducir de tal forma que no se entienda. O sea, el título es lo más importante, ¿ya? Y por eso hemos empezado por esto, ¿no? Y a partir de esto hemos ido estructurando todo esto, ¿ya? Si no tenemos claro el título, vamos a estar como la Alicia en el País de las Maravillas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, noto que se trabaja todo en variables, estimado licenciado. No estuve en la clase de variables o ya ingresamos al tema de estudio de las variables. Me gustaría una clase o un espacio, un sector especial de la operacionalización de las variables. Sí, después de esto viene. Wow, entonces positivo, adelante, licen, positivo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? licenciado, en este caso, solo uno estaría variando de mí, de la problemática. Son 16 palabras, entonces, si lo elimino lo que es el o la i, estaría, estaría bien, licenciado. Sí, siempre y cuando se entienda, ¿ya? ¿Se lo puedo leer, A licenciado? ver, a ver, Ya. Variabilidad climática y el rendimiento en la producción de banano en el sindicato Todos Santos, Cochabamba. ya. ¿Cuál quieres eliminar o ya has eliminado? Puede ser este con la L, o sea, mejor dicho, la L Ah, y ya, el rendimiento, dice, ¿no? Y el rendimiento o y rendimiento, ya, sí, se entiende, ¿ya? Eso, ya. los conectores nos permiten, ¿no? A que se articulen las palabras y que se entiendan, ¿no? Eso permite los conectores. Entonces, por eso es que, por ejemplo, van a ver, no es que se repite todos los conectores. Mira, dice dificultades de aprendizaje y rendimiento académico. Ahora dice aquí dificultades de aprendizaje y él, ¿ve? Y aquí dice dificultades de aprendizaje y él. Aquí se repite, ¿no? Aquí dice dificultades de aprendizaje influyen en él, ¿ve? Entonces, los conectores pueden cambiar de acuerdo a qué es lo que quieres expresar, ¿ya? Entonces, ahí no hay mucha dificultad. Simplemente por eso, simplemente ayudan a articular las palabras, las oraciones, ¿ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ninguno? Bien, entonces ustedes van a escribir su hipótesis de investigación, ¿ya? Bien, ¿cuántos minutos tenemos? Uy, ya ves ahora. Ya, entonces mañana vamos a ver la operacionalización, ¿ya? Ahora, los que tienen dudas de las variables, ¿no? Del título, todos los días hemos ido compartiendo las grabaciones, ¿no? Entonces, si es que se han atrasado o no han podido asistir, tienen la grabación y también junto a las grabaciones hemos compartido las presentaciones que estamos mostrando aquí, ¿ya? Entonces, repasen, 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 ¿no? Entonces, y es más, les he recomendado que vayan haciendo, ¿no? A medida que vamos desarrollando, vayan haciendo de tal forma que al terminar ya tengan ya casi terminado su tesis, obviamente de forma tal vez muy genérico, pero luego es cuestión de desarrollo, ya está, ¿no?
Entonces, mañana vamos a terminar ya esta parte del primer capítulo. Esto es lo más moroso, lo más, tal vez, detalloso, ¿no? Luego viene lo que es el marco teórico, ¿no? Eso es solamente revisión bibliográfica, ¿no? Vamos a enseñar. Tiene también ciertos elementos, pero eso es ya fácil, ¿no? La parte metodológica, ¿no? También, o sea, ya hay una estructura, entonces hay que solamente enmarcarse y seguir, ¿no? Ahí vienen los resultados, ¿no? Entonces, los resultados vienen a partir del trabajo de campo. Luego viene, si es tesis de posgrado, lo que es la discusión, la propuesta, ¿no? Luego conclusiones, recomendaciones, ¿no? Entonces ya, mañana ya estamos pasando a la mitad de lo que es una tesis. ¿Listo? Muy bien. Nos vemos mañana a las 8 de la noche. ¿Ya? Muy bien, estimado licenciado. Y bueno, a ver, no se olvida ese ejemplo de hipotético deductivo también para zanjar ese dilema de mi mente. Muy bien. Muchas gracias, licenciado. Hasta mañana entonces. Listo, a ver. Chao a todos. Nos vemos. Chao, chao.